AGN, Prensa Sindical. Podcast. Columna de Ramiro Zárate. Política internacional. Elecciones en Estados Unidos. Y esta semana también hubo cuestiones del ámbito internacional que inciden en la política argentina. Porque todavía en un proceso globalizante y globalizado, estamos atados a esas cuestiones de lo que ocurre en otros países que tienen incidencia directa, como decíamos, en nuestro país, sea en términos económicos o sea en términos políticos. En Estados Unidos está desarrollándose el proceso electoral. En las últimas horas, en ese marco, emergió la noticia de que Donald Trump y su mujer están con COVID. Y uno toma esas informaciones entre comillas. Con Estados Unidos todo es posible y nunca se sabe por dónde va a saltar el vizcachazo, diría otro abuelo. Hemos asistido al primer debate entre las dos posturas políticas que hoy se enfrentan en Estados Unidos, entre Joe Biden y Donald Trump. Y ese debate ha dejado poco en términos políticos, pero con dos marcadas líneas. Sin ser exégetas de Donald Trump, uno podría decir a grosso modo que Trump mira la política hacia adentro de su propio país. Es decir, desde el comienzo de su gestión hasta la actualidad, lo que ha hecho Donald Trump es reactivar el proceso productivo interno de Estados Unidos. Y tiene un populista, Tomasini, mirando cómo se reactiva. Logró que los índices de desempleo bajaran de manera importante, previo a todo esto a la pandemia de COVID-19. En tanto, en lineamientos generales, Biden representa al viejo conservadurismo norteamericano, donde la raíz imperial sigue imponiéndose por sobre la política nacional. De hecho, Trump tuvo peleas importantes con la CIA y el Pentágono frente a lo que es su política exterior, cosa que Biden en sus discursos reafirma que quiere revertir. Vamos a estar profundizando con estas cuestiones que son importantes a nivel global, porque definen parte de la política internacional, donde nosotros estamos metidos sí o sí, independientemente de nuestros deseos, que serían no. Pero es necesario entender lo que está pasando a nivel internacional. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Zárate. ¿Cómo estás, Ramiro? Gustavo, Martín. ¿Cómo estás, Ramón? Bueno, para todos ustedes un buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, vais siguiendo atentamente lo que está pasando en las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué es lo que estás observando y qué te pareció en primera línea este primer debate? Antes que nada, Gustavo, explicar brevemente el sistema electoral de los Estados Unidos muy cortito. Dale, sí, es importante eso. No quiero, digamos, no contestar lo que me estás preguntando, pero en Estados Unidos el sistema no es como en la Argentina. El candidato que tiene más votos gana, digamos, para decirlo a grosso modo. Hay un colegio electoral, hay elección directa. Lo que hace un votante es elegir sus representantes dentro del colegio electoral. El colegio electoral está formado por representantes de cada uno de los 50 estados de la Unión, y cada estado tiene diferente cantidad de representantes, de acuerdo a su representación en el Congreso, que es a través de cuánta población hay, digamos, después del censo se hace el diagrama del Congreso. Entonces, aunque uno saque más cantidad de votos, digamos, numéricos, no necesariamente va a hacer que ese candidato se convierta en presidente de los Estados Unidos. Y el ejemplo es el del 2016. Hillary Clinton sacó más votos que Donald Trump, pero Donald Trump sacó votos en los estados que representaban más amplios, que tenían más representación en el colegio electoral, por decirlo de alguna manera. Definen los gobernadores ahí. Definen políticamente los gobernadores. Definen los estados económicamente más importantes y también los que tienen más peso simbólico. Y para terminar con este tema,
dentro de los 50 estados de la Unión de Estados Unidos hay algunos estados que se saben que históricamente sí o sí van a ser o demócratas o republicanos. Entonces, por ejemplo, el estado de Maine se sabe que históricamente es demócrata y el estado de Texas se sabe que históricamente es republicano. Los candidatos demócratas ni siquiera se gastan en ir a hacer campaña a Texas y los candidatos republicanos no lo hacen en Maine tampoco. Uh-huh. En cada elección se plantean varios swing states, esos que dependiendo de la elección pueden ser para uno o para otro. Y esos son los estados claves y son los que después en el colegio electoral terminan incidiendo para elegir al presidente de los Estados Unidos. Tenés dos cosas ahí, ¿no? Primero, que Estados Unidos, el país que defiende la democracia a nivel internacional, no respeta la voluntad popular. Eso por un lado, por el sistema electoral que tiene. Por el otro, tenés que estos demócratas, que son demócratas de la boca para afuera, después terminan haciendo una rosca bárbara dentro de lo que es el ámbito del Congreso, de lo que son los ámbitos de disputa política, porque ese colegio electoral puede tener vaivienes más allá de su posición ideológica del momento. Sabemos cómo se juega eso, ¿no? Por eso también la incidencia de los medios de comunicación. Eso, sí, totalmente. Eso, y además, bueno, que dependiendo de las cuestiones de acceso al voto, no es que cada persona va con su DNI como es acá y puede votar, hay que registrarse para votar. Cada estado tiene una política de registro de votantes diferentes. Entonces, el tema de registrarse para votar ya es todo un tema en sí mismo. Por eso es que los demócratas lo que siempre alientan es a que las personas vayan a votar. O sea, se hace una gran campaña y se pone mucho dinero para impulsar a que la gente a que la población se vuelque a las urnas, porque además se vota los días martes, o sea, un día laborable. Acá, que es un domingo, que estamos todos libres, que es todo un acto para todos nosotros. El segundo martes de noviembre, ¿no? Todos los segundos martes de noviembre. Exactamente. Cada 4 años, el segundo martes de noviembre se vota presidente en los Estados Unidos. Antes de volver a retomar la pregunta inicial, también me parece que hay un barrimiento, por lo menos en estos últimos tiempos, en no poder descular bien en términos políticos en Estados Unidos quién es republicano y quién es demócrata, porque se han invertido, sobre todo con la aparición de Trump, estos conceptos, ¿no? Porque uno podría pensar que los demócratas en su momento miraban más Estados Unidos para adentro y no tanto en su matriz imperial, y que los republicanos eran los más fervientes defensores de esa política imperialista. Ahora eso ha cambiado, aparentemente, y da la sensación de que los demócratas son mucho más conservadores y reaccionarios en algunos aspectos que los republicanos, ¿no? Está como todo mezclado en términos ideológicos. ¿Cómo lo ves eso? Sí, los corrimientos dentro del espectro ideológico se han vuelto bastante difusos en el mundo. Y Estados Unidos es un país que está dentro del mundo y no tiene por qué escapar a esa lógica. Digamos que en Estados Unidos se hace una diferenciación cuando se habla de la posición ideológica de un político o de un artista o alguien que tenga ascendencia social. Entonces se distingue lo económico de lo político. Entonces podemos decir que eran liberales, los demócratas históricamente fueron liberales o de centro izquierda en lo social, y liberales tirando a ortodoxos en lo económico. Los republicanos eran liberales y ortodoxos en lo económico y liberales conservadores en lo social. Para ir a un ejemplo de estos últimos días, hace dos semanas falleció Ruth Bader Ginsburg, una histórica jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ella representaba claramente el ala liberal dentro de la Corte Suprema de Justicia, una jueza que estaba a favor del aborto, a favor de cobrar impuestos a las ganancias a las grandes fortunas y a las corporaciones, una jueza que votó a favor del matrimonio igualitario y que se expresó siempre en contra de la violencia policial contra los afroestadounidenses. Bueno, falleció. La jueza que quiere proponer Donald Trump se llama Amy Coney Barrett y es una jueza claramente conservadora. Fue secretaria de Antonin Scalia, el último gran halcón que falleció en el 2006 de la Corte Suprema. Digo, las posturas están bien marcadas. Si hay algo bueno de todo esto es que todos lo reconocen.
Yo soy parte del ala liberal de la Corte Suprema, yo soy parte del ala conservadora de la Corte Suprema, aunque, como vos decís, y en eso estoy de acuerdo con Gustavo, los límites se han vuelto difusos. Hoy podríamos decir que Donald Trump es digamos, marcadamente conservador en lo social y en lo político, y en lo económico, si lo miramos desde Argentina, podría ser, como vos decís, un heterodoxo. Alguien que quiere desarrollar un mercado interno, y ya yendo al debate, para no dar más vueltas, alguien que tuvo el desempleo más bajo en los últimos 50 años, buscando las redes sociales material sobre el debate, me topé con un tuit de alguien que vos conocés, Gustavo, que es Nicolás Mavrakis, y él decía: ¿cómo puedes debatir contra el 5% de desempleo, el desempleo más bajo de los últimos 50 años, ¿no? Contra eso es muy difícil debatir. Creo que si no hubiera pasado la pandemia y en Estados Unidos no se hubieran muerto 208.000 personas por el coronavirus y se hubieran reportado 7.3 millones de casos, bueno, estaríamos hablando de una reducción casi cantada. Sí, y el tema que Estados Unidos entró por primera vez en 10 años en recesión por el tema de la pandemia, y ahí creo que está la discusión. En realidad las discusiones políticas allá se manejan directamente por la economía, ¿no es cierto? Sí, claramente, la economía marca la agenda y marca el humor social, creo que como en casi todas partes del mundo. Lo que pasa es que en Estados Unidos más marcadamente. A eso me refería, ahí es blanco o negro en economía, y el tema desde marzo creo que entró en recesión Estados Unidos, mayo, y ahí se produjo el vuelco, se dio vuelta al tema del desempleo, volvió a haber un poco más de desempleo, no son números muy grandes, pero eso le da la posibilidad a los demócratas de poder crecer en algunos sectores. Claro. Hay también que entender que Estados Unidos no es ese país lineal que nosotros consideramos, tiene una sociedad estancada, atrasada, tosca, que nos pintan algunos, sino que es un sistema muy complejo, ¿no?, el de Estados Unidos, porque además también tiene el estadounidense profundo, podríamos decir el oriundo de Texas, pero también tiene sectores más progresistas, si lo comparamos con Nueva York, por ejemplo, donde ahí también se entroncan distintas variables políticas y distintas vertientes ideológicas. Es una sociedad muy compleja la norteamericana para entenderla de nosotros, y también allí los poderes son complejos, ¿no? Porque no es que el presidente tiene la suma del poder. Allí está Wall Street, el sistema de seguridad es complejísimo también, porque está lleno de agencias de seguridad que cada una va tirando agua para su molino. Es la industria de la guerra, es la industria militar, el Pentágono por un lado, la CIA por el otro, las subagencias por el otro, el FBI por el otro, y todos son poder político, digo, ¿no? Porque todos tienen voz y voto dentro de lo que es el armado de la estructura política del país. Hay algo que vos no nombraste y que se encargaron de hacer desaparecer, que es el poder sindical. Bueno, hace rato, ¿no?, que lo limpiaron. Sí. Bueno, cuando se eligen jueces de la Corte Suprema y jueces, el tema de ser pro-union o anti-union, o sea, pro-sindicato o anti-sindicato, es muy importante. Es algo que te marca, digamos, es como ser pro-aborto o anti-aborto. Es algo que te marca y que te deja de un lado de la grieta o del otro. El movimiento obrero organizado de los Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo, es un movimiento muy importante. Seguramente deben haber visto la película El Irlandés de Martin Scorsese. Ahí se ve, digamos, como ícono se lo conoce a Jimmy Hoffa, pero realmente los sindicatos fueron muy importantes, y dentro del proceso de desindustrialización que sufrió el mundo, Estados Unidos también lo sufrió al pasar a ser economía de negocios, y bueno, los sindicatos han ido perdiendo peso específico, pero realmente el movimiento obrero organizado en Estados Unidos es muy, muy importante, y en esos estados que vos señalás, Gustavo, donde está lo que se llama los Estados Unidos profundos, donde están los rednecks, que se les dice así porque les da el sol y les deja el cuello rojo de laburar la tierra o de laburar en industria, bajo el sol tantas horas. Esos son los que te marcan, digamos, la pauta de cómo está económicamente un país.
y Estados Unidos, Donald Trump en esa franja, que es la franja del medio, en los estados de Ohio, de Wisconsin, de Nebraska, es donde tiene mayor afectación, ¿no? Y donde se supone que de ganar Donald Trump cimentaría su victoria en esos estados. Vamos a seguir, Ramiro, atentamente lo que vaya pasando en Estados Unidos, no porque seamos complacientes con ese país, sino porque en términos geopolíticos es importante también y tiene incidencia directa con la República Argentina. Cuando vos decías este proceso de desindicalización que se dio en Estados Unidos, pensaba también el proceso que comenzó en los 70 con Margaret Thatcher en Inglaterra, que fue similar, ¿no? Porque primero emerge Margaret Thatcher como madre del neoliberalismo y después Ronald Reagan en la década de los 80 en Estados Unidos como padre del neoliberalismo allí, si bien la contextualización política pueden ser distintas, el concepto era el mismo, así que hay una simetría ahí que es necesaria fijarse. Pero miren, les propongo que para el 17 de octubre, si quieren, hablamos de nuevo, porque el 15 es el próximo debate, es en Miami, y también va a haber debate de candidatos a vicepresidente. Eso va a ser bien interesante también, así que podemos hablar una próxima salida sobre ese tema. Dale, buenísimo. Vamos a seguir entonces dando cuenta de lo que vaya pasando en este país del norte, como decíamos, porque tiene impacto en la política nacional. No es lo mismo que gane uno o que gane el otro, en este caso, porque las políticas van a ser distintas para con América Latina. Ramiro, te mandamos un abrazo grande. Gracias por compartir con nosotros esta columna esclarecedora. Un abrazo para ustedes, compañeros. Hasta la próxima. AGN, Prensa Sindical. Podcast.